amigos y amigas de Las Cosas Como Son. Estamos dialogando con Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Hemos estado conversando primero sobre cuál era la situación en el Valle de Tambo, a partir de la visita que ha hecho la coordinadora en pleno estado de emergencia en la zona, pero queríamos también plantear otro tema, Rocío. Desde que comenzó el conflicto Tía María, y en anteriores conflictos también, pero en este, con un énfasis y un tono más agresivo, se ha acusado muy duramente a los defensores del medio ambiente y en general a los defensores de derechos humanos de ser terroristas antimineros, entre otras cosas, junto con los dirigentes que han estado protestando en el Valle de Tambo. Y ha habido en los medios nacionales sobre todo, y también en algunos medios en Arequipa, acusaciones muy duras sobre el trabajo que se hace, sobre de dónde vienen los recursos, sobre que se malversan los fondos, ¿no? Eso es lo que se ha estado diciendo. Sí. ¿Qué puedes responder tú en relación a esto? Bueno, a ver, los 4 municipios, digamos, donde se ha desarrollado el conflicto, que son el de Islay, que es el de Mollendo, ¿no? El de Cocachacra, el de Punta Bomboña y el de Deán Valdivia están intervenidos, ¿no? Además de que están intervenidos por la Contraloría, lo que implica que han ido, digamos, contralores que han estado trabajando ahí, viendo las cuentas, etcétera. Además de eso, los 4 alcaldes han sido denunciados por lavado de activos. Han sido denunciados por lavado de activos, por extorsión, incluso hay un alcalde que ha sido denunciado por homicidio calificado. Y los dirigentes de las juntas de usuarios también han sido acusados o denunciados, ¿no? por la fiscalía. Por ejemplo, la señora Mariluz Marroquín, que es la presidenta de la junta de usuarios de Mejía Mollendo, que es una señora agricultora, que tiene un puesto también en el mercado, ha sido denunciada por lavado de activos, por coacción, creo, y por minería ilegal, lo cual es algo completamente absurdo. Claro, porque en la zona no se practica. Primero, que en la zona no hay minería ilegal, y por otro lado, o sea, ¿cuál es el sentido de este tipo de acusaciones, ¿no? Y bueno, el sentido es simplemente, obviamente, amedrentar a los dirigentes de la protesta, ¿no? Y bueno, también lo propio ha sucedido con otros dirigentes, también se ha acusado incluso al médico, a abogados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos ante una situación en la que los diferentes actores políticos, ya sean los elegidos por la población, así como los que han sido elegidos por la Junta de Usuarios, o dirigentes sociales, digamos, ¿no? Todos están perseguidos, criminalizados, amedrentados, con denuncias, no una, sino varias. ¿Y esto qué efecto genera en concreto en la dirigencia? Bueno, primero que la teoría, o sea, el objetivo es que genere, digamos, una desmovilización, ¿no? Porque si tú tienes, pues, 3 denuncias, ya, pues, tu energía se tiene que ir hacia la limpieza de las denuncias, ¿no? Pero lo que está sucediendo es que está produciendo, pues, una indignación increíble, ¿no? Sobre todo en las bases, ¿no? Porque son sus dirigentes que los conocen de hace años y que no tienen nada que ver y que ellos, por ejemplo, con esta señora Mariluz Marroquín, que la acusan de minería ilegal, cuando esa mujer es completamente agricultora desde hace muchísimos años y en su pueblo la conoce todo el mundo, ¿no? O sea, es una persona que tiene mucha legitimidad. Entonces eso lo que hace es totalmente contraproducente, porque lo que hace es desconfiar hacia el Estado. Es una desconfianza en la Fiscalía, desconfianza en el Estado, desconfianza ante la policía también. Ahora, ¿no? Ha habido un caso particular que es el del dirigente Pepe Julio Gutiérrez. Sí. O sea, sobre el caso, ¿cuál es tu opinión sobre ese dirigente? Bueno, a mí personalmente me parece terrible lo que ha hecho, ¿no? O sea, me parece que es evidente. O sea, he escuchado, escuché el primer video en que estaba sumamente cortado, el primer audio, perdón, que estaba sumamente cortado y que bueno, la gente decía, no, está tan cortado que es probable que sea un sembrado, pero después escuché el segundo y el tercero que pasó Willax, y bueno, francamente ahí no hay nada que decir, ¿no? Ahora, el daño que ha producido este sujeto, no solamente en el movimiento de la propia protesta, que era una protesta
legítima y que se ha deslegitimado, por supuesto, con este suceso, es en realidad también un golpe fuerte a toda una forma de plantear una propuesta post-extractivista en la que yo, por ejemplo, sí creo, ¿no? Entonces, yo creo que el daño que ha producido Pepe Julio Gutiérrez ha sido muy fuerte a ese nivel. Ahora, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Pepe Julio Gutiérrez cayó y cae con él todo el movimiento? No. O sea, no es, claro, no es porque no por la acción de este dirigente es que ha cambiado la coyuntura. No, o sea, el rechazo al proyecto está más allá del dirigente, por digamos. Supuesto, está más allá del dirigente, ¿no? Y además, bueno, era un dirigente además muy controversial, que tenía sus pros y sus contras, y tenía más contras que pros, y había mucha gente que lo sigue, y mucha gente que está en contra de él. Entonces, bueno, eso es algo que digamos que se ha evidenciado, eso para comenzar. Pero, bueno, la situación además de él es una situación ambigua, porque se le está... digamos, uno de los requerimientos, uno de los delitos que se plantea es extorsión, y cuando le han preguntado a González... Al abogado... No, al abogado no, sino al presidente de la Sauder, si se sienten verdaderamente extorsionados, él le ha dicho, no, yo no. Sí, y la fiscal le ha preguntado, pero ustedes han parado, han dado esa pausa porque Pepe Julio Gutiérrez los puso, ¿no?, entre la espada y la pared. No hemos dado la pausa porque queríamos dar la pausa. Entonces, la acusación del Estado de extorsión se queda un poco en offside, ¿no? Y no sabemos qué va a suceder, ¿no? Ahora, un poco terminando con ese tema de Tía María, ¿tú crees que este proyecto va a poder salir, va a poder darse en algún momento, o es un proyecto del cual la empresa tiene que olvidarse? O sea, después de todo lo que has visto, lo que hemos vivido, en fin, ¿cómo lo ves? Yo creo que el proyecto debería ser suspendido indefinidamente. Ahora, yo no sé si probablemente dentro de 40 años, cuando estemos bien muertos, pueda darse el proyecto, ¿no? Pero en esta coyuntura, en estas circunstancias, o sea, ya no hay ninguna otra posibilidad, porque, o sea, lo que está planteando la empresa ahorita, que es como un acercamiento a la gente, es demasiado tardío. Claro, hay una campaña en la televisión, en internet. Claro, ¿no? pero videos, esa campaña en la televisión entiendo que está más dirigida a los que no viven ahí que los que viven ahí. Porque lo que yo percibo, ya no solamente en la zona, digamos, del mismo, incluso he conversado con dirigentes que me decían, yo he estado a favor del proyecto, y después de todo esto, que se larguen. Rocío, una última pregunta. Se cuestiona mucho la defensa que hace la Coordinadora de Derechos Humanos y otros organismos de derechos humanos en todo el país al acompañamiento que hace a la población, a los ciudadanos y ciudadanas que protestan contra los proyectos mineros o extractivos en general, ¿no? ¿Por qué es que el movimiento de derechos humanos tiene que estar acompañando, a tu entender, estos movimientos? ¿Es una obligación, es un mandato, es por una cuestión política? ¿Cuál es la razón por la cual los organismos de derechos humanos en diversos lugares del país se comprometen con estas luchas, digamos, de la población? Hay una razón fundamental, y son las víctimas. O sea, si durante el conflicto armado interno, que produjo tantas víctimas, tanta muerte, tanta zozobra, la Coordinadora de Derechos Humanos cumplió una labor importantísima, que fue defender a las víctimas en esos momentos, que fueron momentos muy duros, muy difíciles. En esos momentos también la decisión del Consejo Directivo es acompañar a las víctimas, ¿no? Ese es el punto principal. Y las víctimas se están produciendo, por supuesto, de varios lados, pero básicamente, de lo que yo tengo entendido, de las 50 o 51 personas muertas durante el gobierno de Ollantumala, 43 se han producido por uso de la fuerza de la Policía Nacional o del Ejército. O sea, son civiles. Son civiles. Y de esos 43, el 90% por proyectil de arma de fuego. Ya sea balín, que están diciendo, pero bueno, o bueno, por lo menos una bala calibre 13, ¿no? O bala de Gal, de AKM, etcétera, ¿no? Y estamos hablando ya de un conjunto digamos, de una cifra que prácticamente se está acercando a la cifra. ¿Y hay procesados? ¿Hay procesados por todas estas muertes? No hay procesados por las del gobierno de Ollantumala. Claro, por eso me refiero a este gobierno, ¿no? O sea,
sé que el ministro del Interior comentó que este individuo que había sembrado un Miguelito en el señor Antonio Coasaca, que tenía el gafete que decía Filosofex, ya lo han ubicado, saben quién es, le están siguiendo un proceso administrativo, pero procesos administrativos sí, pero judicialización de casos no. Y estamos hablando de personas también, bueno, en ese caso estamos hablando de una situación muy concreta, pero en los otros casos estamos hablando de personas que han muerto por proyectil de arma de fuego. Y esos proyectiles, o sea, los casquillos tienen un letrero que dice PNP. O sea, no hay manera de decir que no fue la policía. No, bueno, no. Porque se ha dicho mucho que los perdigones, ¿no? O sea, se ha hablado mucho, se ha confundido mucho la población. Yo estoy sorprendida del ministro del Interior, que comenzó con tan buen pie y diciendo que ni siquiera él usaba armas de fuego, pero ahora él ha tenido diferentes, digamos, sentencias, ha dicho cosas que han sido, o no sé de qué manera lo han hecho caer en el error a él, ¿no? Porque primero dijo que el señor Ramón Col, que había muerto de una pedrada, ¿para qué? Para echarle la culpa a los propios protestantes, pero resulta que después en la propia necropsia se vio que en realidad tenía una bala en el pecho, ¿no? Entonces, y después dijo que no era bala, que era un perdigón y que ese perdigón puede ser de un arma hechiza. O sea que eso es jalar la verdad de una manera. Claro, demasiadas contradicciones, ¿no? Demasiadas contradicciones. Y lo que, por ejemplo, ¿qué ha sucedido con el señor Antonio Coasaca? El señor Antonio Coasaca, al que le sembraron el Miguelito, ahorita está denunciado y va a tener un proceso. O sea, y al tipo le han pegado, o sea, él está denunciado, y el responsable no está denunciado. Le rompieron el metacarpio, o sea, fractura. Lo tuvieron 24 horas sin que lo vea un médico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? O sea, yo creo que ahí el Ministerio del Interior mínimamente debería haber tratado de ubicar a ese señor y decirle, bueno, ¿sabe qué? Disculpa, señor, ¿no? O sea que estamos en una situación de total impunidad frente a los muertos de este periodo de gobierno. Sí, frente a los de este periodo, sí, porque fíjate que nosotros que estamos llevando el caso de manera bastante cercana de Selenín y Mamá Marca y también de las muertes que han habido en Barranca, lo máximo que hemos conseguido es que los fiscales no archiven los casos. Muy bien, Rocío, muchas gracias. Amigas y amigos, hemos querido en esta conversación con Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Derechos Humanos, que ustedes conozcan de alguien que estaba en la zona directamente, cuál es la situación en el Valle de Tambo y qué consecuencias está generando la política del gobierno de represión de las protestas, de criminalización de la protesta social. Nos vemos la próxima semana.